pero queremos hablar en esta mañana un poco sobre los salmos mesiánicos, ¿sí? Que han sido considerados algunos salmos mesiánicos. Entonces, mi hermana Michelle, ayúdenos a entender este tema. Bueno, yo encontré una lista, dice que se han considerado mesiánicos 14 salmos a saber, y da una lista. Ok, Entonces, el primero de la lista es el salmo número 2, que es el glorioso reino de Jehová, del ungido de Jehová. No sé si tenemos Biblias a la mano para eso. sí, ¿lo quiere leer, hermano? Sí, yo voy leyendo. Yo voy leyendo, ¿qué voy a hacer? Porque se amontonan las gentes y los pueblos eh, no, definitivamente tiene que ir en Google, en Biblegate, Salmos. La edad no viene sola. Será más fácil leerlo y engrandecerlo, porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Así está claramente identificado un ungido, que bien puede ser un rey ungido o el rey ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y sabemos que el único engendrado del Padre es el Hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, obre, sea prudente. Admiten amonestación jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muy Y yo bien, mi supongo hermano. que por la mención de ungido, de engendrado y de hijo, es un salmo mesiánico, claramente. Exactamente, exactamente. No tenemos dificultad en comprender que el Salmo número 2 tiene datos, tiene información, tiene aspectos específicos, directos, claros, que no podemos tener duda que están hablándonos sobre el Mesías o sobre el ungido o sobre el enviado, y lo presenta como gobernante, como rey, como salvador, como ungido, como enviado para un propósito de reino, de gobierno sobre las naciones. Entonces, eso es importante cuando hablamos de los salmos mesiánicos, que no haya duda en los datos que se nos presentan y que no tengamos que explicar, ¿sí? Que no tengamos que hacer explicaciones complejas, sino que sea evidente que ahí está presentándonos una información relacionada con el Salvador, con el pacto o con el reino o con todos los aspectos de nombres y oficios del Rey glorioso que es Jesucristo. Nosotros en la clase estábamos hablando con el pastor Juan José sobre el Salmo número 1, que hay algunos que dicen que el Salmo número 1 y que todos los salmos son mesiánicos o que todos los salmos presentan de forma clara a Jesucristo.
Ya lo dijimos en una clase anterior que veíamos que no era esa una buena conclusión y que lo mejor era decir que sí hay salmos que presentan a Cristo de manera específica, pero que no todos los salmos tienen esa intencionalidad explícita, pero sí todos los salmos presentan la inspiración, la revelación, el compromiso de Dios con su pueblo y con la humanidad, y también que todos los salmos nos presentan aspectos propios del Evangelio, aspectos propios del plan de Dios de darse a conocer con un fin justo y un fin salvífico. Entonces, no sé si hay aportes, inquietudes para poder trabajar sobre ese tema y para seguir ampliando el concepto de los salmos mesiánicos, incluidos o comenzando con el salmo número 2. Sí, hermano, quería comentar respecto a lo que estuve comentando la hermana Michelle en este momento. También vemos como el Salmo 22, estuve buscando y encontré que dice, Jesús mismo gritó con fuerza las primeras palabras del Salmo 22 cuando estuvo a punto de morir en la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que el inicio de este salmo nos dice estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajena a mi grito, atrofido de mis palabras? Me parece que ahí está implícito que viene siendo un salmo mesiánico. Es mi opinión al respecto, pastor. Exactamente, mi hermano. Entonces, pudiéramos decir que los salmos mesiánicos relatan aspectos integrales del propósito y del plan y del programa de la redención concerniente a Jesucristo. El Salmo número 2 pudiéramos decir que habla sobre el reino y los aspectos y los alcances del reino de Dios a través de Jesucristo. El número 22 habla también sobre el sufrimiento vicario o el sufrimiento de Cristo en la cruz para pagar y cubrir todas las deudas del pecado de su pueblo. Y hay otros salmos que hablan sobre el gobierno glorioso de Cristo, de tal manera que lo que pudiéramos ir diciendo respecto a los salmos mesiánicos es, primero, que sí hay algunos que son claramente directos respecto a Cristo o al propósito de la salvación. Y segundo, que narran de manera integral y sin sombra de duda lo que es la acción y el cumplimiento de Cristo en la historia, que no toca hacer conexiones complejas y que no toca intentar explicar, sino que es evidente que está hablando de él. Y eso es importante. Por ejemplo, el Salmo 2 ya lo dijimos, habla del Hijo, del reino, de que fue engendrado, que es el que domina, gobierna las naciones, que las multitudes se amontonan en contra de él. O sea, es claro que hay una descripción gloriosa sobre el desarrollo de la historia con relación a Jesucristo y los adversarios del rey. El Salmo número 22, que menciona nuestro hermano William, también habla sobre frases y hechos concernientes a la crucifixión y a la paz de Jesucristo al estar en el Calvario casi de forma literal, describiendo los hechos de forma dramática, pero evidentemente como sucedieron. Y no tenemos que hacer grandes malabares como algunos tienen que hacer para intentar decir aquí habla de Cristo. ¿Sí? Una de las cosas que es importante tener en cuenta en los salmos mesiánicos y en la simbología sobre Cristo es que no debemos o no tenemos que instrumentalizar o hacer mecánico la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, sino que se narra de manera amplia, orgánica e integral. Mi hermana Michelle. Sí, porque también, perdón, tiene registrado el Salmo 16 como mesiánico. Sin embargo, se puede leer a un nivel que no tiene nada que ver con el Mesías.
A menos que uno puede decir casi todos los salmos son mesiánicos. Ahora, ¿qué pasaría si dijéramos que todos los salmos son mesiánicos? Habría ¿En que qué? forzar el significado de algunos completamente. Ok, exactamente. Entrar en la alegoría, como se ha dicho, que conlleva problemas ya de interpretación. Pero el Salmo Exactamente. 16 leyendo puede ser un salmo del rey David, puede ser un salmo a mí, mío, puede ser un salmo de cualquiera. No veo la referencia específica al Mesías en ese salmo. Ok, entonces mire que ya estamos eh, poniéndonos de acuerdo respecto a que no todos los salmos pudiesen ser mesiánicos por varias razones. Primero, porque los salmos son la recopilación o el modelo de la vida de un pueblo para entender, reconocer y vivir frente a Dios y frente a todos los desafíos de la vida. Y porque hablamos que hay básicamente tres instituciones que están presentes en la historia y los salmos o las oraciones o las plegarias que tenemos en el Salterio hablan o abordan todas esas realidades, no necesariamente una en detrimento de otra. Y tercero, porque Cristo es la esperanza gloriosa para un pueblo, pero esa historia no solamente se reduce a expresar la relación de Cristo con su pueblo, sino todos los componentes y los desafíos que el pueblo tiene en su diario vivir. Pastor Juan José, no le escuchamos. No le escuchamos. Le vemos, pero no le escuchamos. No, no es posible, pastor. Entonces, apenas puedan, le damos la palabra con mucho gusto. Entonces, también, también lo que la hermana Michelle decía es, si nosotros quisiéramos o tuviéramos la pretensión de que todos los salmos nos muestren de manera clara a Cristo, pues tenemos que usar un método distinto que el método literal, histórico, gramatical. Tenemos que recurrir a un método alegórico, a un método malabárico, a un método de forzar o torcer los textos para decir que cada vez que dice, por ejemplo, rey, que es Cristo, o que cada vez que dice pueblo es la iglesia, o que cada vez que dice justo es Cristo, y pues ahí tendríamos que hacer unos grandes esfuerzos y vamos a caer en errores y en peligros. Pastor Juan José, está sin audio todavía. Es que, pero ¿dónde puedo? Ok, Ahí le pero escuchamos, ¿dónde puedo ahí le parquear? ¿Dónde escuchamos, puedo pagar? ¿Dónde? Ok. ahí le estamos escuchando. Él no nos escucha ahora. Mientras él entra, quiero Sí. preguntar en qué sentido el Salmo 16 y el Salmo 14 sean considerados, perdón, 40, sea ¿Lo puedo considerado. dejar acá un ratito? Va a tocar silenciarlo y no, no sé cómo lo silencio acá. Ya. Usted no puede, no es el administrador. Sí, ya él se silenció. Ya. Sigue, hermana Michelle. Sí, que como puede considerar el Salmo 16, el Salmo 40, como salmos abiertamente, claramente mesiánicos. Sí,
Realmente los que hacen eso están haciendo un gran esfuerzo y una de las claves de lectura para poder entender los salmos mesiánicos es que no requieren gran esfuerzo, que es evidente. ¿Sí? Si a mí me requiere un gran esfuerzo explicar que ese texto tiene esa temática, es porque no la tiene. Ese es un principio natural y básico de la interpretación. Si yo tengo que hacer un gran esfuerzo para decir este texto tiene que ver con este tema, es porque no lo tiene. Si es como cuando uno quiere explicar lo inexplicable, y mucho menos la obra de Cristo. Yo mencionaba en la clase ayer con el pastor Juan José que siempre que los escritores de la Biblia hablaron de Cristo, no lo hablaron de manera misteriosa. Por ejemplo, Génesis 3 no dice que de pronto, de alguna forma, alguno vendrá a liberarnos. No, dice, de la simiente de la mujer vendrá el Salvador y él aplastará a la simiente o a la descendencia de la serpiente. Es clarísimo. Cuando se nos presenta, por ejemplo, en Isaías dice, un niño nos es nacido, una virgen dará a luz. O sea, no dice que vendrá un ente, un ser, un espíritu, una fuerza. No, es clarísimo. Dice que dónde nacerá, en qué ciudad, que será un niño, qué características tiene. En el Salmo que estamos diciendo el número 2 o el número 22 o el número 24 u otros salmos de la Escritura son clarísimos. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, está describiendo claramente el carácter glorioso y perfecto de Jesucristo, sin sombra de duda. Pero si tenemos que hacer un gran esfuerzo y hacer un poco de malabares, pues evidentemente no lo es. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el interés de aquellos que quieren ver salmos mesiánicos en toda la colección? O sea, ¿qué interés tiene? Porque si no lo dice, pues no lo dice, ¿no? Es como decir que queremos ver a Cristo en Génesis 1. Pues es una descripción sobre la creación. Pero a Cristo no lo vemos ahí como diciendo que ahí hay un Salvador, porque sería un riesgo nosotros decir eso. Sin embargo, Cristo está presente en la historia. Es evidente, hay un plan de salvación. Entonces hay un peligro de pretender forzar porque terminamos alegorizando. Y la alegoría es uno de los sistemas de interpretación que más daño le ha hecho al pueblo de Dios porque se sacan conexiones o se hacen pues unos hallazgos totalmente inusuales, inapropiados, que no son verídicos, sino que son falaces y que no nos ayudan. Entonces, hay salmos que sí hablan abiertamente de Cristo, pero hay otros que no. Aportes, amados hermanos, si alguien quiere participar o si no, les planteo otra preguntita. Muy bien. ¿Cómo pudiésemos, amados hermanos, diferenciar los salmos mesiánicos del concepto de mesianismo contemporáneo? Porque es indudable que hay una corriente hoy que habla del mesianismo o de los cristianos mesiánicos. ¿Estaríamos hablando del mismo tema o es otro tema? Eso en primer lugar. Y la otra pregunta que quisiera que meditáramos en esta mañana es, bueno, ¿y esos salmos mesiánicos que hablaban de Cristo, cómo pueden ser entendidos hoy si ya Cristo vino? ¿Cómo pueden ser considerados y cómo sacarles el provecho? ¿Siguen siendo mesiánicos en el sentido de expectativa, de espera, de anhelo o son cumplidos? Pues, ¿quién se anima? Me va a tocar, hermana Michelle, que usted nos ayude porque los demás estudiantes están tímidos. Dormidos hoy. Bueno, habría que definir por primero el salmo, el concepto actual de Mesías, generado por nuestro conocimiento de la historia,
o del conocimiento ya plasmado en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de ese concepto de Mesías actual. Sí, estoy pensando que sí hay evidentemente una línea mesiánica que es una promesa de redención que se ha ido cumpliendo, pero hoy en día hay un concepto distinto de mesianismo que nos lo están impulsando en nuestros países como si fuera una panacea, hablando de cristianos mesiánicos, cristianos que vuelven a regresar a ceremonias hebreas o antiguas y diciendo que eso es el verdadero mesianismo. ¿Cómo diferenciar los salmos mesiánicos de ese concepto denominacional, incluso sectario, sobre la espera del Mesías aún? Ok, eso es diferente de lo que yo he planteado. O sea, un concepto que ronda en algunas partes de la actualidad, que el Mesías aún está por venir. Es decir, que hay expectativas que es fuera de la segunda venida. Eso sí es una Exacto. expectativa común al cristianismo, una promesa. Eh, Supongo que la gente que cree que el Mesías está por venir o en su plenitud se acoge a los salmos mesiánicos ya nombrados de poder, de reinado, de hasta hay uno que habla de ceñir su espada y salga a caballo, que recuerdo mucho Apocalipsis. Pero si la promesa es cumplida, podemos ver en el Salmo mesiánico cómo se cumplió. Exactamente. Entonces, una de las claves de lectura para poder diferenciar los salmos mesiánicos y para darles un tratamiento adecuado es que los salmos mesiánicos hablan sobre el reino y los aspectos propios del pacto y del cumplimiento, que muchos de esos aspectos ya fueron cumplidos. ¿Cómo sabemos que fueron cumplidos? Porque la Biblia los relata. ¿Sí? Como la Biblia ya indica que fueron cumplidos, entonces esos salmos mesiánicos tienen cumplimiento. No estamos a la expectativa, por ejemplo, de que el Salmo 22 se cumpla. Estamos viendo que el Salmo 22 es un salmo mesiánico relacionado con la humillación de Cristo y con los eventos concernientes a su vida humana y a su resurrección, y esos ya fueron cumplidos. Entonces, son mesiánicos en cuanto a categoría de futuro, pero son mesiánicos cumplidos, escatológicamente cumplidos, porque ya esos hechos históricos no los estamos esperando. La iglesia ya los vivió, ya están registrados, ya están validados, son hechos perfectamente cumplidos. Pero sí hay aspectos propios del mesianismo que estamos esperando, que tiene que ver con los cielos nuevos, la tierra nueva, la venida justa del Mesías como vencedor para llevar a su pueblo y para juzgar a los vivos y a los muertos y para dar la plenitud de la gloria eterna. Esos aspectos están pendientes y recordemos que todo eso se ve en el conjunto de la historia porque la historia es progresiva. Decir que todavía están por cumplirse, por ejemplo, los mesiánicos hoy denominacionales, lo que dicen es que no se han cumplido, pero ellos se desmarcan del Nuevo Testamento y se quedan en el antiguo esperando una promesa sin relacionar y sin ver que en el Nuevo Testamento la gran mayoría de esas promesas cristológicas ya se cumplieron. Entonces nos tenemos que guiar a través del análisis comparativo del Antiguo y del Nuevo Testamento para que no caigamos en esos errores. Entonces ellos han vuelto a intentar recuperar la celebración de la Pascua, otras celebraciones antiguas del pueblo hebreo que ya fueron cumplidas, que fueron satisfechas, y tienen ahí todo un desajuste porque en lugar de mirar al futuro, están mirando al pasado. Y al mirar al pasado, en desconexión con los hechos históricos, pues terminan teniendo esos errores. Y además de eso, porque usan métodos alegóricos y el método alegórico, pues es un método que siempre nos va a hacer fallar porque no es un método seguro para el estudio de las escrituras.
y mucho menos para el estudio de la cristología. Opiniones, opiniones, aportes. Compañeros, ayúdenme. Ayudemos a enriquecer la clase, la tertulia. Pastor William. Sí, no sé qué tan unido esté a la clase, pero en lo que se está comentando respecto a que aún muchas personas esperan la llegada del Mesías, pienso que podríamos remitirnos también a la época de Jesús, en que Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, no, que eres un Mesías más, que eres Juan, que vino. Y también le preguntan, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro es quien le responde, tú eres el Mesías. Eh, Pienso que así hoy día, a través de esta, así como uno tiene esa fe en que Jesús es el Mesías, hay muchos que no lo aceptaron como tal. Y hoy en día también se está viviendo esta situación. Están todavía a la espera de ese Mesías prometido, mirando desde el punto de vista de cómo lo esperaban en esa época. Era un Mesías que tenía que venir guerrero, batallador. Bueno, ya hoy en día, ya ante tantas situaciones de religión y esas cosas, pues cada uno según su doctrina, están esperando a un Mesías como que diferente, aun cuando el verdadero ya estuvo con nosotros y es lo que nos mantiene con una fe firme. Gracias, pastor. Exactamente, mi querido pastor. Entonces, eso nos ayuda a comprender que hay de alguna manera dos visiones equivocadas sobre el Mesías, que siempre han estado presentes en la historia. Una, que el Mesías tiene que ver solamente con la vida temporal. Es decir, es un Mesías o un enviado que nos gestiona todos los aspectos de la economía, la vida y la permanencia, la felicidad y la satisfacción y bienestar de esta vida temporal. Que hoy en día también existe esa corriente, ¿no? La salvación es para vivir bien aquí, el cielo es aquí, el infierno es aquí, y uno lo que vive acá es la plenitud y no hay nada más. Esa es una idea muy pragmática, muy materialista y muy de la hora, del ya, de no me importa más, la vida solo le queda a uno vivir y gozar y no hay más, no hay futuro, no hay plenitud. Y eso lo tienen tanto los humanistas como algunos movimientos religiosos. Todos esos movimientos religiosos que se enfocan en el milagro, en la salud, en el dinero, en bienestar, en paz, en casa, carro y beca, están pensando que todo se termina acá. Pero también hay una visión sobre el Mesías que tiene que ver solo con aspectos futuros e incluso espirituales. Sí, entonces no te preocupes por nada acá, no te afanes por nada acá, toda la gloria es eterna, toda la plenitud es eterna y para todo tenemos una respuesta espiritualista o mística. Esa también es un concepto equivocado, ¿sí? Como que el Mesías es simplemente el que algún día nos dará felicidad aunque acá suframos. Entonces aquí somos de los hermanitos de los pies descalzos, de los sufridos, de los atribulados, de los menesterosos, porque toda la felicidad viene a futuro y viene de una manera como cósmica, como una victoria cósmica donde se derrotará el mal de manera milagrosa y estaremos en plenitud espiritualmente hablando. Pero no es la visión que la Biblia presenta del Mesías, porque la visión que la Biblia presenta del Mesías es una misión histórica, una misión práctica, una misión integral, pero una misión que trasciende lo temporal y que tiene que ver con justicia y gloria eterna, pero con bienestar y providencia temporal. Es decir, la presencia y la promesa del Mesías tiene que ver con el aquí y el ahora, pero también tiene que ver con la plenitud y con la gloria eterna. Los dos aspectos están relacionados
Y en los dos aspectos tenemos que ver, comprender y disfrutar la fe y el evangelio. Si un cristiano dijera, es que yo todo lo que he vivido acá es sufrimiento, pero espero que la gloria sea futura, pues no ha entendido el evangelio, porque aquí tenemos las arras y podemos disfrutar y estar gozosos y seguros de una salvación que se hará plena. Pero si hay otro que está pensando solamente en bienestar acá, desconectado de la eternidad, también está equivocado en su visión mesiánica. Entonces creo que los que quieren ver el Mesías en todos los 150 salmos tienen una visión mística del reino, tienen una visión no común y no integral y no orgánica con el reino, sino solamente pensando en que algún día un rey gobernará y nos sacará de esta situación. Y los dos aspectos son equivocados. Cuando la Biblia describe los hombres de fe en la Biblia, en la Escritura, nos dice que por la fe vivieron, reinaron, gobernaron, produjeron, es decir, tuvieron realizaciones y tuvieron resultados y fruto por la fe. No fue que fueron inertes, solamente expectantes de algo futuro. Y también dice que si solo esperamos en el futuro, somos dignos de lástima, porque no tuviéramos ninguna evidencia o testimonio de la gloria de Cristo y de la gloria de la salvación aquí. Entonces, los dos aspectos siempre están presentes en el gobierno justo del Mesías. Y por eso algunos de los salmos mesiánicos hacen alusión al cuidado de Dios para su pueblo, al cumplimiento de las promesas históricas, pero también a la expectativa de las promesas futuras, gloriosas y plenas que aún no se han dado y que son la razón de la esperanza y de la gloria de la iglesia. Entonces no podemos perder de vista esos dos elementos o esos dos planos de sentido que están siempre en tensión, el presente o el ya y la expectativa gloriosa del final. Apocalipsis termina así, ¿no? Ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Entonces, ya no hay una primera venida para encarnación porque ya sucedió. Estamos es a la espera de una venida gloriosa, plena y justa, donde reinaremos con Él, con toda la plenitud del reino prometido. Mi hermana Michelle, ¿algo más? Pastor Urquijo, mi hermana Carolina. Pensando. Aquí el internet, que no es siempre fidedigno, pero sí. Dice Salmo mesiánico es uno que contiene por lo menos una referencia directa a él, ¿no? Al Mesías. Y se explica en el Nuevo Testamento a referirse a Cristo. Eso puede ampliar el número de salmos mesiánicos ligeramente, porque no todos que están en la lista de 14 salmos mesiánicos refieren directamente a Cristo, sino a su reinado futuro. Ok. ¿Me está planteando una pregunta, hermana, o un No, aporte? estoy comentando, Ok, puede que lo que estoy leyendo, consultando aquí sea completamente equivocado, pero en fin de cuentas hay que empezar por alguna parte. Referente a lo que usted estaba diciendo, algunos salmos refieren a aspectos claros como dos del ungido, como hijo de Dios, engendrado y rey, y otros refiere a él poquito más tangencialmente, pero refiere a lo que va a ser la culminación de su reinado. Los justos serán exaltados, los impíos serán quebrantados. Hay uno que yo clasificaría más de imprecatorio que mesiánico, pero en fin de cuentas. exactamente. Mi hermana, yo creo que cuando hablamos de salmos mesiánicos, recuerden que los salmos son unidades con sentido completo, que eran oraciones, ruegos, súplicas, meditaciones o cánticos o incluso reclamos, pero que tienen sentido completo. Entonces, para hablar de que un salmo sea mesiánico, debe toda la temática o toda la construcción de esa oración o de ese poema estar enfocado a mostrar aspectos sobre Cristo.
Si hay una sola información o un solo dato dentro de la construcción del salmo, no pudiera clasificar como mesiánico. Sería un dato sobre Cristo o un dato sobre el Mesías, mas no un salmo como tal mesiánico, porque haría una referencia pues tangencial o única y no estaría construido en función de ese rey o de ese enviado o de ese Mesías prometido, que de pronto ahí es donde está el error de algunos analistas, porque ven un pequeño dato y lo conectan con Cristo y inmediatamente sacan la conclusión que ese salmo es mesiánico. ¿Sí? Esa es la misma dificultad que tienen los que hablan de los tipos. ¿Sí? Entonces dicen, por ejemplo, eh, José lo metieron en un pozo, entonces eso es un tipo de Cristo que estuvo en la cruz. A este hombre le pusieron una corona, entonces es tipo de Cristo que tuvo una corona. Este hombre tuvo lo golpearon, entonces es tipo de Cristo porque sufrió. Entonces, esas conexiones no las pudiéramos hacer. Entonces, yo creo que para hablar de los salmos mesiánicos, obviamente nos sirven los que están construidos para describir aspectos generales y amplios sobre la obra de Cristo en cuanto a su vida humana y a su cumplimiento histórico, ¿sí? Como ya mencionamos, el 2 ¿cuál otro dijimos? El 22, el 24, 23, algunos hablan del 53, de otros lugares también, pero no propiamente un dato solamente, porque un dato solamente pudiera no ser tan, tan suficiente para describir o calificar ese salmo como mesiánico. Mi hermana Carolina creo que quiere participar, entonces la escuchamos. Ayúdanos a descifrar este enigma. Está difícil el enigma, es más difícil que el de la fábula. Es complicado porque uno no puede espiritualizarlo todo, ¿no, pastor? Pero estaba yo pensando ahorita, pues no todos los textos mesiánicos o todos los salmos mesiánicos son exactamente proféticos, o porque algunos pues son descripciones de cómo Él nos cuida, o como en el Salmo 23, cómo Él siempre va a estar eh, ahí cuidando a su pueblo, y aún en el valle de sombra de muerte. Y me puse a pensar, pues, de si alguna característica que podamos aplicarle ahí en esa búsqueda, sea que hable de alguna profecía de su promesa, que era en ese entonces, ¿no? La promesa de que iba a llegar. Exactamente, mi estimada Carolina. Entonces, esa palabra que tú usaste de espiritualizar es la palabra para alegorizar. Sí, son sinónimos, porque el que alegoriza lo espiritualiza todo y se queda sin aspectos históricos, prácticos, comunes y naturales y cotidianos que tenemos que enfrentar. Sí, por ejemplo, el cristiano que espiritualiza todo, entonces dice, no, yo vivo para la gloria del Señor. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? Pues todos vivimos para la gloria de Dios de cierta manera. O alguien dice, no, es que yo confío en el Señor, pero ¿qué es confiar en el Señor? Porque si es confiar en el Señor, no ir al médico, pues eso ya sería una locura. O no salir a trabajar porque confía en el Señor. Entonces, esa es una locura pretender ver las cosas de forma meramente mística y no de forma histórica, real, práctica y común. Porque el que va al trabajo también vive para la gloria de Dios. El que va y toma baño también va para la gloria de Dios. El que va al parque con sus hijos o el que va al médico o al centro comercial, pues también es un hombre temeroso de Dios o una familia que también confía en el Señor. Entonces, eso es muy riesgoso, ¿cierto? Por eso estamos diciendo que los salmos mesiánicos muestran el conjunto de la historia y muestran todos los aspectos del gobierno de Dios y la providencia de Dios en la historia humana, no meramente aspectos místicos o aspectos en el aire, sino aspectos reales de gobierno, de justicia, de verdad, de sentencia, de vida, de instituciones, y que ahí es mucho más fácil comprenderlo
pero nos quedamos con una historia mesiánica que está enraizada o arraigada a la historia y no que está desconectada. El espiritualista o el místico desconecta la práctica de lo eterno y vive en el aire. ¿Sí? Entonces él dice, por ejemplo, a mí no me importan los gobiernos humanos, a mí me gobierna Cristo. Sí, pero cuando un gobierno humano es injusto, pues afecta a una sociedad. Aunque Cristo me gobierne, sabemos que Cristo está interesado en que nosotros entendamos cómo se gobierna la sociedad y participemos también. El místico termina diciendo, a mí no me importa lo que suceda a mi alrededor, a mí lo que me importa es que yo confío en el Señor. Pero el día que suben los impuestos, el día que hay inseguridad, que hay guerra, que hay hambre, pues todos sufrimos. Y sí nos importa eso, ¿no? Si nos quedamos sin empleo, nos importa. Y a veces malos gobiernos traen dolor y sufrimiento, y eso hace parte también del gobierno de Dios y de la providencia. Entonces, sí es importante que identifiquemos los salmos mesiánicos en su conjunto orgánico y no meramente como elementos o aspectos que nosotros consideraríamos espirituales. Estábamos mencionando con el pastor Juan José si el salmo número 1, como algunos dicen, es mesiánico, porque he escuchado que algunos dicen que el salmo 1 o que todos los salmos son mesiánicos y dicen que el varón que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores y que el varón que es un árbol junto a corrientes de aguas, que es Cristo. Eso sería una verdad mesiánica o mística alegórica. Hermana Michelle. Eso fue la tesis que presentó el pastor Esaú Reyes en su conferencia que fue grabada, que creo que nosotros también todos vimos esa conferencia, considerando que de alguna manera todos los salmos son mesiánicos y ese en especial lo leyó, lo comentó como si fuese enteramente mesiánico, aunque puede ser aplicable a otras partes. Si considera que el único completo, recto, justo es Cristo, pues entonces con el conocimiento del Nuevo Testamento se puede revolver sobre el Salmo 1, pero leído desde el punto de vista hebreo no lo es. Muy bien, mi hermana, muy bien. Ahora, no es que querramos decir que no lo es que no lo es. O sea, una cosa es pretender decir que es algo que no es y otra cosa es negar lo que es el texto. Entonces, el Salmo número 1 es un prólogo, es una introducción al Salterio que describe las realidades de dos tipos de personas o dos tipos de población que históricamente desde Génesis 3 están en la tierra, ¿sí? Que son los sabios y los necios, o los justos y los insensatos. Y el Salmo número 1 nos introduce que como audiencia, igual desde Génesis 3 y hoy hasta nuestros días, tenemos esas dos audiencias. Cuando alguien habla o vive o camina, estamos entre dos audiencias, una que escucha y otra que rechaza, una que es gobernada por Dios para salvación y otros que viven a la deriva para su propia condenación. Y eso es lo que describe. De hecho, cuando plantea, perdón, cuando plantea la descripción sobre el justo, pues dice que el justo se contrapone al insensato o al necio o al rebelde y que él se contrapone porque ha recibido la bienaventuranza, es decir, el favor o el beneficio de la salvación o de la sabiduría. Recordemos que ese es el hilo conductor de la estructura de los salmos y los libros poéticos. Los libros poéticos tienen como propósito mostrar la contrariedad entre la sabiduría y la necedad, y el destino y cómo piensan los unos y cómo piensan los otros y cuál es el destino de los unos y los otros. Y que la diferencia entre el sabio y el impío o el sabio y el necio es el temor.
el temor a Jehová, que viene como base de la sabiduría. Entonces, catalogar el Salmo número 1 diciendo que ese, ese hombre descrito allí es Cristo, pues es un riesgo que no, yo no me atrevo a hacer, porque me parece que quien recibe la bienaventuranza es un beneficiario o un receptor, pero que Cristo nunca en ningún momento de la historia es receptor de bienaventuranza, porque Él es fuente, Él es autor de la bienaventuranza, Él es el dador de la vida y es más bien el que beneficia a su pueblo porque Él es Dios. Mi hermana Michelle. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No considero el Salmo en sí desde nuestro punto de vista mesiánico y creo que los hebreos en su tiempo tampoco lo consideraban. Aún tomando todo el sentido del Salmo, tanto el hombre bienaventurado como los impíos. Y traigo Exacto. otra pregunta. Se dice que todo el Salmo debe señalar o hablar del Mesías y de su obra. ¿Qué hacemos con personas que consideran el Salmo 40 como mesiánico? Pero solo en referencia a 3 versículos, 6, 7 y 8, que dice, sacrificio, ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces, ahí viene, dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrado y tu ley está en medio de mi corazón. Esos 2 últimos versículos dice que vuelve todo el salmo mesiánico. Sí. Sí, creo Eh, que hay otros elementos del Salmo 40 que pudieran ser vistos también como parte de del resultado, del fruto, del beneficio de la salvación a través de Jesucristo. ¿No? Tendríamos que revisarlo, mi hermana, todo para poder, todo eh, analizarlo a fondo. exacto, porque los salmos mesiánicos describen la obra de Cristo en cuanto al cumplidor, pero también la obra de Cristo en cuanto al receptor, porque es mesiánico también lo que nos llega como resultado de la obra de Cristo. No necesariamente solo lo que Él realiza, sino los efectos o beneficios o bienes conexos o derivados o condescendientes a la obra de Cristo. En ese sentido, pues cuando habla de la salvación, el pueblo reunido, congregado para exaltar al Salvador, que la salvación viene del Señor, que somos bienaventurados, esa bienaventuranza, si la conectamos con Apocalipsis o la relacionamos con Mateo y las bienaventuranzas, son las plenitudes de la obra de la salvación. O sea, no hay bienaventuranza sino a través de la plenitud y la suficiencia de la salvación. La bienaventuranza no es que me fue bien, ¿sí? Como que No, hice un es una negocio y me fue bendición. bien. La bienaventuranza es la plenitud o la profundidad de la obra de Cristo aplicada en el corazón del creyente. Y en ese sentido, la bienaventuranza es un resultado explícito de la obra de Cristo. Obviamente no para el Salmo 1, pero sí para Salmos 40, por ejemplo. Salmo 40 habla del Redentor, pero también del pueblo que es bienaventurado, que se congrega, que reconoce y exalta la salvación, que se goza contemplando al Salvador. Y en ese sentido, es un culto al Redentor o un culto a los beneficios que nos llegan a través de Cristo, que son plenos y absolutos y que van más allá del bienestar y la vida común. Ahora sí, el pastor Juan José está por acá. Le toca la siguiente hora, pastor. No, muy buenas las exposiciones. Tuve un problema con los micrófonos, pero no pude participar. Sino me pareció interesante la reflexión sobre los salmos mesiánicos. Puntualmente tenemos que nosotros admitir que para hacer buenas interpretaciones las herramientas hermenéuticas y de exégesis deben ser claras. Y lo que sí encontramos en los salmos permanentemente es el Evangelio. Lo que sí encontramos como un hilo conductor de los 5 libros de los salmos es la promesa
del Mesías y del Hijo de Dios y de su reino. Y eso es muy interesante. En más de una oportunidad en los Salmos, en cada uno de los libros, se va a hablar del pacto eterno de redención y del pacto que tiene Dios con su pueblo. Bueno, que viene siendo el mismo, no son dos pactos. Y eso es algo que debe ser importante para nosotros. El peligro de las alegorías, porque uno fácilmente puede alegorizar. Y esto debe ser puntual para nosotros como una herramienta de exégesis. La clase la enviaremos ahora después de clase, después de que termine la tertulia. Tuvimos una dificultad entre semana ambos y no pudimos concretar tiempos para hacer la clase referente a este tema, donde vamos a hablar un poco también del salmo, de los salmos mesiánicos con relación al mesianismo que hay hoy en día, el peligro que esto suscita y por qué no podemos verlo como una ala del cristianismo y sí más bien como una secta peligrosa que desvía del evangelio y del propósito de que nosotros veamos a Cristo. Entonces, nos alegra mucho que estemos llegando ya al final de nuestras clases en estos tiempos y ahora podemos encontrar que los aportes que ustedes han dado sobre cómo identificar los salmos mesiánicos que ya están identificados, que ya en su mayoría están cumplidos porque es referente a la obra de Cristo y lo que nos falta por ver es la consumación, ese reino prometido que para los judíos es terrenal, político, social, religioso, pero para nosotros es escatológico, pleno, en gloria, que es totalmente diferente, sin relación con el pecado, que eso marca como una clave de exégesis para que nosotros podamos estar muy aguzados o muy despiertos cuando hacemos algunas aplicaciones e interpretaciones de los salmos. Por eso hay muchos salmos que no pudieran cualificarse o verse desde una perspectiva mesiánica y sí otros, pero en todos, absolutamente en todos, vemos el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque vemos la condición del hombre en su vida mortal, con su necesidad de ser redimido, con su necesidad de ser justificado y el obrar de Dios de manera poderosa. Es una exaltación tan extraordinaria para que nosotros podamos enfocar nuestra vida, tanto así que para nosotros es de suma esperanza, confianza, entender que nosotros estamos en este tiempo ya esperando que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Pastor José vino recargado. Eh, una pregunta para que meditemos un poquito, o no tanto pregunta, es como una reflexión. Los que quieren ver a Cristo en todos los lugares terminan viendo fantasmas, ¿sí? Porque terminan desconectando los relatos orgánicos y estructurales para fijarse en datos periféricos que no hablan de Cristo. Y ese negocio de fantasmas es el que nos atormenta, ¿sí? Imagínense, los discípulos iban en el mar y ven a Jesús que se acerca y dicen que es un fantasma. Es decir, no lo pudieron detectar y detectaron fue un fantasma que tenía que ver con una percepción gnóstica, gaseosa, del ser majestuoso que es Cristo. Probablemente así nos pase cuando queremos ver a Cristo en los salmos, en todos los datos. Estamos viendo fantasmas porque no está Cristo allí, ¿no? Como que el búfalo es Cristo, el aceite es Cristo, la corona es Cristo, entonces terminamos viendo fantasmas porque en muchos lugares no está Cristo de esa forma, sino que tiene que verse de forma orgánica, histórica, de forma aplicada, de forma clara, específica, y no simplemente haciendo unas conexiones peligrosas. Entonces, me parece que así como algunos ven demonios en todas las esquinas, porque hay algunos que se levantan viendo demonios hasta en la cama y demonios en la sopa, otros ven cosas espirituales donde no las hay. ¿Cómo corregir eso, pastor? Pues Bueno, no creo, es mi problema, ¿no? no, no, yo sé, pastor, el tema es siempre acercarnos al texto de manera que nosotros seamos guiados por el mismo texto. Cuando tenemos que hacer una interpretación, el contexto
particularmente nos debe ayudar. Nosotros casi nunca hacemos este ejercicio. ¿Por qué razón? Porque nos demanda profundizar en la palabra del Señor, porque nos demanda tener claridad. Y hay algo que nos debe de ayudar y es esa interpretación que nosotros debemos hacer a la luz de interpretaciones serias, de interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia de la redención. Cuando nosotros vemos los salmos, por decir, claramente el Salmo 46 está hablando de la encarnación, pero no todo el Salmo. Cuando nosotros vemos el tema de la tentación, el mismo Señor Jesús cita el Salmo 91:11. Cuando vemos el tema de la traición, Salmo 41:9, Salmo 69:25. Así nosotros vamos encontrando realmente aquellos salmos donde específicamente se están hablando de la obra de redención, de la obra de Cristo. Y salimos de esas alegorías, a veces creo yo, muy bien intencionadas, como el deseo de encontrar a Cristo en cada renglón de la escritura, no solamente de los salmos, pero nosotros determinamos es como acuñando a Cristo como una palabra mágica para decir que nuestra prédica fue cristocéntrica y haciendo unos saltos históricos, desconociendo el contexto histórico que tenemos. Y eso es muy puntual. Uno de los salmos que me desafía mucho es el Salmo 22. Lo he citado en la grabación, lo vuelvo a citar hoy. Cuando nosotros vemos a qué se está refiriendo en su contexto histórico. Y de ahí está obligado el predicador o el maestro llevar de la mano al estudiante y a su auditorio hasta Cristo. ¿Y por qué es ese cumplimiento? ¿Por qué razón? Porque hay una cosa en un cumplimiento real, temporal, cronológico, histórico en la persona del salmista y hay otro cumplimiento dentro de lo que es escatológico con relación a la persona del Mesías. Y aunque muchas de las profecías directamente se refieren a lo que Jesús va a hacer, hay que tener un buen entendimiento de los salmos. Recordemos que los salmos fueron compilados después del 580 cuando regresan y esa compilación muchos se la atribuyen a Esdras. De hecho, también a Esdras se le atribuyen otros salmos, como un salmo que para nosotros es anónimo, el Salmo 119, pero él nos habla del deleite de la palabra de Dios, entendiendo que en los salmos también encontramos el mensaje. Ahora, es puntual para nosotros confiar en lo que los mismos que fueron inspirados por Dios hacen estas conexiones. ¿Para qué? Para no caer en esas interpretaciones alegóricas, osadas y riesgosas que muchos pudiéramos hacer. Pablo mismo lo hace, el evangelista, cuando nos narra la aparición de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, lo hace en Lucas 24:44, si no me equivoco. Les dice a ellos, Moisés escribió sobre mí, los salmos también escribieron sobre mí, pero puntualmente hay citas. Y eso nos va a alejar de la alegoría y de las malas interpretaciones de algunos textos que posiblemente algunos hermanos con buena intención lo quieren hacer, pero que teológicamente, hermenéuticamente y desde una perspectiva exegética bíblica están equivocados. No sé, pastor, si con eso pudiéramos tener más claridad en esto. Sí, por supuesto que sí, mi querido pastor. Estaba viendo, no sé si han visto ustedes o por ahí una publicidad de una conferencia que se está titulando El árbol de la vida y el jardín, te falta el Edén. Me parece que ese tipo de propuestas pues son alegóricas y es un retroceso porque la iglesia, imagínate la iglesia que es tuya que se llame el jardín del Edén, pues tocaría que tenga la serpiente también. Posiblemente la hay, pastor. Posiblemente ahí O está la que se, serpiente. porque hay que ser cuidadosos porque aunque hay datos, ¿sí? Hay datos metafóricos en la Biblia, esas metáforas no servirían para describir con claridad lo que es la iglesia. Si yo quiero describir la iglesia, sería la columna y baluarte de la verdad, la asamblea de los santos, la congregación de los redimidos,
y con categorías doctrinales o descriptivas específicas, mas no metafóricas. Imagínate una iglesia que se llame la serpiente de bronce, porque también sería un dato bíblico, ¿sí? O la vara de Aarón. Imagínense, asisto a la iglesia reformada, la vara de Aarón, o porción del maná, ¿sí? O la nube de gloria. O sea, todos esos datos que aunque están en la Biblia, no pueden ser usados como verdades absolutas porque son descripciones simbólicas y metafóricas de un hecho. Así muchos quieren ver a Cristo, ¿no? Entonces, Cristo es el aceite que corre por la barba de Aarón, ¿no? Pero Cristo no es ni aceite, ni corre, ni se desliza por barba, ni por vestiduras, ni por mantos, porque Cristo es Dios, es persona, es absoluto. Instrumentalizarlo es de lo más dañino y muchos instrumentalizan a Cristo. De hecho, la tradición católica romana pues dice que Cristo es un manto, que Cristo es una esencia, que Cristo es un pedazo de madera, que Cristo es una piedra. O sea, lo terminan reduciendo a un cuarzo, a un símbolo, y ese riesgo también está cayendo en el cristianismo, ¿no? Que el cristianismo ve a Cristo en una botella con aceite, ve a Cristo en un pedazo de madera, ve a Cristo en un pedazo de lienzo, pero no lo ve como gobernante, rey absoluto y director de nuestra vida. Y ese afán de forzar los textos para ver a Cristo, pues es un afán de instrumentalizar a Cristo y de reducirlo y no de verlo en su plenitud. O sea, más que verlo en un manto o en un aceite o en una porción de maná o en una vara o en una sandalia, pues tengo que verlo como rey absoluto de la historia, como juez, como soberano, como señor, como pastor y como providente Dios y Señor. No sé si hay aportes más, amados hermanos, o vamos terminando. Hay que ver la clase que el pastor Juan José nos va a compartir ahora al final, que ya está grabada. Básicamente hablamos también de estos temas y para seguir ampliando. Pastor Urquijo, Gracias, Pastor Ismael. corríjanos, pastor, No. corrija nuestras deficiencias. No, es algo antes, una inquietud que quiero también ver. Eh, entonces estamos viendo así como que el salmo mesiánico debe contener por lo menos una referencia directa, tiene que ser una, dos o tres, se debe explicar también en el Nuevo Testamento a referirse al Señor Jesucristo. Porque yo encontré, por ejemplo, en el Salmo 69, hay dos referencias. En el versículo 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa. Y si nosotros nos acordamos en Juan 2:12, cuando el Señor llega al templo para limpiar toda esta inmundicia que había, y los discípulos se acordaron que Él les había dicho que me consume el celo de su casa, por tu casa, sí. Y ahí también en el versículo también del Salmo 69, el 21. El 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y bueno, ahí hay tres referencias, ¿no? Está en Mateo 27:48, en Marcos 16:36 y en Juan 19:28 y 29. Esta parte, estos dos versículos se refieren, son al Mesías, ¿cierto, Pastor Ismael? O esa, pues es hablando de David mismo, pero no Sí, creo que sea él, sino él sea una referencia. Sí se puede tomar como mesiánico, no de todo el salmo, pero sí exacto, estos dos. exacto. Recuerde, pastor Urquijo, que estábamos diciendo hace un momento, hace un rato, dijimos que hay construcciones que se pudieran decir que todo el salmo está enfocado, dirigido a mostrar o a indicar aspectos propios del Mesías, pero que hay otros datos que están dentro del texto o dentro del salmo, pero que no pudiera el salmo como todo decirse que es mesiánico. Sí, no, el salmo Entonces hay, completo no, sí. exacto, pero que sí hay referencias que claramente se pudieran destinar o que nos indican a Jesucristo.
Eso para evitar forzar, ¿no? Porque, por ejemplo, por esta referencia, decir que todo el Salmo, que son 36 versículos, es Y mesiánico, no, pues no no, tendríamos el no es cierto, sustento, sí, no. pero que sí Pero tiene sí pueden datos, ser estos dos exactamente, versículos. que tiene datos. Ahora, lo mejor para describir la cristología es buscar la unidad orgánica, sí, que nos Ujú. ayuda mucho y no datos sueltos, porque los que usan datos sueltos terminan a veces con errores en la interpretación, porque ese dato suelto no saben cómo encajarlo, ¿sí? Y porque ese dato suelto pudiera también indicar otra cosa, no necesariamente una referencia directa al Mesías. Toca en ese caso, Pastor Urquijo, revisar todo el Salmo para ver cuál es la estructura temática, cuál es la razón providente por la cual se escribió e intentar comprender cuál es la intencionalidad del escritor para poder ver sobre qué estaba diciendo. Porque recordemos que muchos de los salmos que se llaman mesiánicos hoy en día son descripciones de David huyendo de Saúl Sí, y huyendo de sus hijos. Entonces, cuando él dice, me persiguieron, estaba abatido, estaba desolado, crujieron los dientes contra mí, querían devorarme, pues está refiriendo es a Absalón, a Amnón, a sus hijos, y se está refiriendo a Saúl, más no a Judas o a los enemigos de Cristo. Entonces hay que saber, pero tenemos que diferenciar eso. Entonces, si el dato es claro, y habla sobre Cristo y está referido a la obra de Cristo, es importante que lo podamos conectar con el mesianismo cumplido. Pero si no pero es claro, si no, por ejemplo, habla de un enemigo, pues todos en la vida hemos tenido enemigos, ¿no? David fue uno de los hombres que más enemigos tuvo y se sintió muy desolado, pero la pregunta sería, ¿esa mención a un enemigo se refiere a Cristo? En algunos casos, quizás sí, en otros no. Entonces, ahí para esos datos que están internos en un salmo, se requiere más esfuerzo, mi querido pastor, para poder definir si pudiese hablarse, si estuviese hablando de Cristo o está refiriéndose a otro hecho histórico y no necesariamente a Cristo. ok, Entonces, lo pastor. mejor de los salmos mesiánicos es los que toda la estructura del salmo está enfocado hacia mostrarnos a Cristo con buena claridad y no una mención periférica, aunque pudiese ser usado también, ¿no? Como el pastor lo mencionó, que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, el tema del celo por la casa de Jehová, aunque Cristo lo manifiesta con la purificación del templo y con la denuncia de los escribas y los cambistas, pues ese celo es el celo que debe tener todo cristiano por la casa del Señor. Y el celo profético que estaba anunciado también de cómo los profetas exigían y reclamaban que se cuidara y se ordenara la casa del Señor. Entonces hay menciones comunes y hay menciones específicas. Las menciones que son comunes, pues tenemos que tener cuidado porque aunque las haya usado Jesucristo, pues son menciones comunes, ¿no? Por ejemplo, la tentación. Jesús sufrió tentación, pero nosotros sufrimos tentación. Jesús sufrió traición, pero nosotros también sufrimos traición. Jesús fue perseguido, nosotros también somos perseguidos. Entonces, lo que son menciones comunes, hay que ser cuidadosos porque las claves claramente mesiánicas son las que no son comunes, sino que son únicas. Por ejemplo, la crucifixión, la redención, el ser engendrado, el ser el Hijo Salvador o el cumplidor del reino glorioso. Esas son menciones específicas que no se pudieron atribuir a David, ni a Saúl, ni a ningún rey, ni a ningún profeta, sino eminentemente a Jesucristo. O sobre la ascensión, o sobre el juez justo. Solo hay un juez justo. ¿Sí? No, no hay nadie más que pudiera ser como comparado con esa mención. Pero sí hay muchos datos. Lo mejor sería ver donde hayan conjuntos para poder definir o catalogar el salmo como mesiánico, aunque hay datos aislados que son mesiánicos, por supuesto. No sé, pastor, ahí si seguimos, Entonces, pastor, pastor. disculpa.
Discúlpame, ya no podemos tomar versículos aislados solamente como este, donde el 21 me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre teniendo tres referencias en el Nuevo Testamento. No lo podemos tomar porque es aislado, no como salmo, sino como un, digamos, como un versículo profético del Señor. Sí No sirve, lo pastor, podría. sí, sí. No, sí sirve, sí habla, Ok, sí sí, describe eso un era lo que yo nomás acontecimiento, quería, sí un describe un acontecimiento. acontecimiento sobre Pero el Cristo, salmo no lo podemos pero tomar como. es Ok, sí, porque exactamente, no es exactamente todo sobre el Señor. Gracias, pastor. Sí, exactamente, muy bien, entendido totalmente. exactamente. Sí describe un hecho, como por ejemplo hay un salmo donde dice que echaron suerte sobre mis vestidos. Eso se Sí, cumplió. Es una profecía sobre Cristo muy bien, cumplida, eso era mas lo que no quería. todo el salmo pudiera ser mesiánico, como sí sucedería, por ejemplo, con el Salmo 2, con el Salmo 24, el Salmo 23, que todo el salmo es mesiánico, describe la obra perfecta o el cuidado, las funciones perfectas de Cristo como Rey glorioso o como Redentor. Sí, correcto. Pastor Juan José, ¿algo más? Terminamos. ¿Qué recomendación nos da Pastor Juan José para no caer en los saltos al vacío? Creo que a lo largo de nuestros programas de estudio, nosotros hemos podido enriquecer nuestro aprendizaje y nuestro acercamiento a la palabra de Dios con las herramientas exegéticas. Creo que algo que es fundamental, que no debemos olvidar, personalmente siempre lo hago, son algunas claves, por lo menos que el texto se interpreta dentro de su contexto. Segundo, el texto más claro interpretará a los textos más oscuros o con menos referencias. Y tercero, algo que desde que empecé a predicar y a buscar hacer sermones para la iglesia, es cualquier interpretación que atente contra el carácter de Dios en algún aspecto, yo tengo que frenarme y decir, puede que suene bonito, puede que me parezca chévere, pero por ahí no es. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna revelación que quebrante el carácter de Dios, que vaya en contra de la esencia de nuestro ser, hablando de todos los aspectos de doctrina, de teología propia. Entonces creo que con esto también en los salmos lo podemos hacer de esta manera. Y en un comienzo hablaron de ustedes del Salmo 1. Es un salmo antitético, tres versículos que están mostrando la razón de quién es el que depende de Dios y vive para Dios y ha sido regenerado por Dios, comparándolo con aquel que no es salvo, y ahí no pudiéramos ver a Cristo. En clase lo hemos tratado un poquito más, pero creo que eso es una buena manera de entender que el idioma hebreo no es como el nuestro y acercarnos bajo esas premisas que no solamente nosotros las tenemos, sino los grandes intérpretes de la escritura a lo largo del tiempo que han podido dejar escritos, lo han hecho y no han tomado los riesgos que hoy en día muchos toman, porque fácilmente nosotros vemos a Cristo en todo lado, como tipo, como alegoría, como metáfora, como enseñanza, y a veces hacemos crímenes teológicos, simplemente porque escuchamos algo, porque repetimos algo y porque en la mayor parte de las veces no estudiamos y no nos acercamos eh, desconectándonos y desprendiéndonos de preconceptos que nosotros tenemos o a veces desde la doctrina de nuestra denominación, que nosotros tenemos que aprender a dejar que el texto hable. Y cuando el texto habla, muchas veces lo que va es a traernos es claridad, esperanza, confianza y apartarnos de ese yoísmo que a veces los salmos uno lo usa, ¿no? Usted lo escuchó. No, es que voy a salir de viaje, Salmo 121. Es que voy a hacer tal cosa, Salmo 190. O sea, como si fueran amuletos chamanescos de los que a veces nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, con buena intención posiblemente, pero
el Señor nos ayude en todo. Muchas Pastor Juan gracias, mis José, amados estudiantes. Pastor Juan José, la semana pasada nos habló del Salmo 151 y hoy del 190. Perdón, el 90, el Los, 90, el 90, el Salmo los 90. tengo que buscar. Sí, Pero sí, miren lo siguiente, Salmo 90. solo un ejemplo muy gráfico para mí. Yo soy didáctico, aprendo con ejemplos didácticos. Si yo encuentro una llanta de un carro, yo no puedo decir que es un carro, tengo que decir que es una llanta. Si veo un espejo, no puedo decir que es un carro, es un espejo de un carro. ¿Sí? Si veo una herramienta no puedo, o un tapete, no puedo decir que es un carro, es un elemento. Entonces, de la misma manera, o sea, para que sea un carro, tiene que ser un carro con todas las funciones, con todos sus servicios, con todas sus partes, para poder ver un carro o una casa. ¿Sí? Si yo veo una silla, no puedo decir esa es una casa. Si yo veo un lavamanos, no puedo decir esa es una casa, no, es un elemento de la casa. Así muchos quieren ver a Cristo, entonces dicen que la rosa es Cristo, que el lirio es Cristo, que el aceite es Cristo, que la nube es Cristo, que el búfalo es Cristo, que el manto es Cristo, y terminan en unos errores garrafales. Entonces tenemos que ver a Cristo de manera clara, completa y amplia, no a través de instrumentos o de cosas que lo que hacen es reducir a Cristo y confundir. Entonces, para muchos Cristo es el lirio o es una flor, para otros Cristo es una fragancia, para otros Cristo es un manto, para otros Cristo es un aceite, una nube, una paloma. No, Cristo es Dios, absoluto Rey, absoluto Señor, gobernador de todas las cosas. Esa instrumentalización o mecanización a través de los textos bíblicos ha causado gran daño, que es lo que llaman la tipología o los tipos y antitipos, pero eso es una figura totalmente peligrosa para ver a Cristo. Tenemos que verlo a través de su obra plena, de su historia y de su cumplimiento real y pleno de todos los dispositivos o prerrogativas del pacto de la redención. Y allí es donde no tenemos pierde. De lo contrario, terminamos perdiendo porque no vemos a Cristo, sino que vemos esos elementos que pudieran ser conectados con Cristo, pero que no está Cristo presente. Entonces, para completar esa parte, pastor, y si quiere terminamos. Pues vamos a terminar. Nos disponemos para la próxima semana nuestro siguiente curso. Muchas gracias, amados hermanos, por su tiempo y su disposición. Y ahora les enviamos la clase y vamos a terminar orando. Carolina, ¿quieres orar por nosotros? Sí, claro que sí, pastor. Vamos a orar. Adelante. Señor Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, gracias por tu eterna provisión, porque siempre nos cuidas, aún de nuestros más pequeños errores. Gracias, Señor, porque siempre nos das aliento y nuevas fuerzas para seguir predicando y expandiendo tu reino. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal y llévanos siempre a cumplir tu voluntad. En nombre de Jesucristo, nuestro único soberano y Rey. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Buen día Adiós. del Señor mañana.